Luis García Jambrina, bienvenido a Atrapalibros de nuevo, un placer verte. Igualmente, el placer es mío. Oye, Luis, antes de meternos en el marco histórico en el que se desarrolla la novela, así en la guerra como en la paz, me gustaría notar que el amor y la mujer son conceptos importantes que sobrevuelan en este libro. Sí, bueno, son centrales, sí, porque es una historia protagonizada y narrada y vista desde una mujer o por una mujer, y además una mujer movida fundamentalmente por la pasión amorosa. Es una joven de 20 años que acaba de casarse y que se ve envuelta en esta campaña, entre otras cosas porque en aquel entonces en el ejército británico podían viajar las esposas de algunos soldados con ellos y ella acaba en esa situación, ¿no? Vamos a contextualizar para los futuros lectores y lectoras. Nos ponemos en la piel de unas tropas inglesas enviadas a la península para ayudar a los españoles contra el enemigo napoleónico. Sí, esas son las circunstancias. La guerra de la independencia es una guerra muy compleja y muy confusa en muchos momentos. Y luego este acontecimiento en particular también lo es. Poco conocido, no tan conocido como otros de la guerra, pero yo creo que ahí se concentran muchas cosas. Aparte de, pues eso, de esa contradicción y paradoja de que los aliados de los españoles son los eternos enemigos, los británicos, Claro. mientras que Los franceses, que son los normalmente han sido tradicionales aliados, enemigos, ¿no? Ahora son enemigos. ahora son enemigos, exactamente. Entonces, bueno, empezando por ahí, todo está lleno de situaciones caóticas, confusas, de mucha incertidumbre y bueno, y me interesaba poner el foco sobre eso, pero insisto, desde los ojos desde la mirada de esta mujer. Sí. La mirada de Catherine Gallagher, la esposa de un soldado de infantería del ejército inglés, es la narradora en primera persona y a ella la conocemos incluso antes, ¿no? de que su marido pues esté en el ejército y cómo nace ese amor. Por eso decía yo que el amor es tan importante también en esta novela. Sí, es una novela de amor en tiempos de guerra. Y efectivamente hay que narrar un poco los antecedentes, ¿no? La novela empieza, eso que se llama abruptamente, in medias res, pero ella pues, nos cuenta. Yo quiero crear un poco esa curiosidad en el lector. Bueno, ¿y dónde estamos? ¿Y quién es la narradora? Primero no sabemos si es narrador o narradora. Y una vez que ya se nos va presentando y nos va situando, queremos saber cómo ha llegado allí, cómo han llegado esas mujeres en compañía de las tropas británicas. Y ella narra pues, los antecedentes personales, pero un poco resumen los de todas esas mujeres que están allí. Yo he querido que sea una irlandesa porque la mayoría de los soldados del ejército británico en ese momento son irlandeses, muchos se alistan huyendo del hambre, de la miseria, de la necesidad, se alistan para tener que comer y que beber. Eso también tenían asegurada una ración de cerveza todos los días, aparte de la pequeña paga que les daban. Y aquellos que estaban casados tenían la oportunidad de llevar a sus mujeres. Eran más las solicitantes. Claro, era como 6 por cada 100, ¿no? 6 por cada 100. Tenían que hacer un sorteo para que fueran, para poder ir, ¿no? Y bueno, pues eso nos va contando su propia historia que coincide con la de muchas de estas mujeres. En su caso, con la particularidad de que ella verdaderamente se casa por amor, se casa muy enamorada. Me gustaba la idea de que esta historia sucede en pleno periodo romántico en el sentido fuerte de la palabra, de grandes pasiones, grandes luchas, la naturaleza desatada, como la vemos también en la novela, y ella, movida por esa pasión, por ese amor, acompaña a su marido allá donde vaya, y no solo lo acompaña, sino que lo conforta, lo ayuda en muchos momentos, ayuda a esas otras mujeres, las compañeras de viaje, y yo creo que es el amor un poco el que hace que sobreviva, ¿no? En el ejército francés, por ejemplo, estaba terminantemente prohibido que las mujeres acompañaran a sus maridos, ¿no? Sí, siendo de la misma época y dos ejércitos muy modernos y bien armados y pertrechados, pero en el caso francés solo permitían que fueran las cantineras, lavanderas y
puede que prostitutas, ¿no? O sea, mujeres que de alguna manera estaban adscritas con una función muy clara al ejército, se atenían a los mismos reglamentos que los soldados, pero no en ningún caso eran esposas de soldados. En el ejército británico sí que eran esposas. Se seleccionaba eso, las que estuvieran casadas o llevaran mucho tiempo conviviendo con sus parejas, que fueran de buena reputación desde el punto de vista moral y de costumbres, y también que fueran capaces, supieran hacer algunas tareas. En el caso de Catherine, ella era lavandera de profesión. Por cierto, uno de los oficios más duros que han existido nunca. Ella lo describe, hay una descripción. De lavandera, sí. Por eso está tan Y preparada. poco valorado, ¿no? Dice muy ella. poco. Se da la circunstancia de que mi abuela materna era lavandera, porque hubo lavanderas en este país hasta los años 40, 50 y yo diría que hasta 60, ¿no? En las orillas de los ríos, utilizando, bueno, pues para lavar sustancias que ellas mismas fabricaban, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues ella cumple esos requisitos gracias a su oficio y a una peculiaridad que es que sabía leer y escribir. Claro, eso te iba a comentar. Sabía leer y escribir. La inmensa mayoría no sabían. Hay que tener en cuenta que estas mujeres proceden del mundo campesino o de la industria textil en las grandes ciudades, que muchas habían quedado más en paro cuando empiezan a llegar las primeras máquinas, vamos a decirlo así, a las fábricas, ¿no? Ese es el origen y procedencia. Por lo tanto, ningún tipo de estudios, casi ninguna sabía leer y escribir, salvo que se hubiera dado una circunstancia especial como la que nos narra la propia narradora. Bueno, eso es lo que la hace peculiar y lo que hace que pueda llegar a entrar en contacto pues, con el general Moore, incluso con el general Susul. Pero sobre todo es una mujer tenaz, decidida, valiente, con una gran conciencia social. Un poco está inspirada en el conjunto de todas esas mujeres que participaron en esa retirada y también en una mujer que no participó en la retirada, pero que escribió un diario sobre su participación en otra campaña posterior, ¿no? Vuelven los ingleses años después y ella nos va narrando un poco cómo era el día a día en los campamentos, que es un poco lo que de esos detalles se los atribuyo a Catherine Gallagher en este caso. Oye, las inclemencias del tiempo también tienen mucha relevancia aquí, porque el frío, la lluvia, la nieve, el granizo. Claro, se les echó el tiempo encima, el invierno encima. El general Moore quería haberse retirado antes, desde Salamanca haber vuelto a Lisboa, Portugal, pero le obligaron a que intentara hacer frente a los franceses y cuando ya tomó la decisión de retirarse ya se les ha echado no solo el invierno, prácticamente las navidades encima. Y claro, él no sabía que en las montañas de León y sobre todo en las montañas de acceso a Galicia el clima todavía hoy puede ser terrible, ¿no? Y no solo en invierno, grandes nevadas, días y días de lluvia, caminos totalmente enfangados donde eso, ¿no? Hasta las rodillas, lo cual hace mucho más difícil la marcha. No hay lugares donde abastecerse porque son pequeñas aldeas, pequeños pueblos donde no tienen ni para subsistir. Bueno, todo eso se fue sumando y se fue complicando y es lo que hizo que la retirada pues, fuera como un reguero de cadáveres, 7000 bajas solo entre los soldados. La marcha de la muerte, ¿no? La marcha de la muerte la llamó algún contemporáneo y es un título que a mí me hubiera gustado utilizar, pero ya se había utilizado, porque es eso, es que causó más muertes que se hubieran combatido directamente contra los franceses. Entonces, eso, la naturaleza fue un poco la que acabó con ellos, ¿no? Y por eso decía antes, ¿no? Esa naturaleza desatada que puede ser tan hermosa y al mismo tiempo tan cruel como ocurre. Yo estaba hace muy poquito haciendo el Camino de Santiago y he pasado por esos parajes y son hermosísimos en primavera y verano, pero en otoño e invierno puede ser muy duro, ¿no? Y poco se ve también en la portada del libro, ¿no? Y eso es muy romántico, ¿no? La idea esta de la naturaleza desatada y al mismo tiempo de una belleza sobrecogedora es una idea muy romántica que está muy presente también en los ojos de la protagonista.
Y otro de los temas que podremos resaltar es el desarraigo, ¿no? Porque ella es irlandesa y no sé si entre la gente gallega ella pudo llegar a comprender, ¿no? O sentir empatía Mm. en ese lugar. Efectivamente, porque ella, claro, la idea que se podía tener de España en aquel momento, aparte que también era una idea muy romántica, ¿no? De un país muy atrasado y pintoresco, etcétera, a veces idílico, a veces pues duro y difícil, pero claro, lo que no sabía ella que en España y que en la península en su conjunto pues hay diversas nacionalidades, diversas lenguas, culturas, costumbres, y eso lo va descubriendo poco a poco conforme va avanzando esa marcha. Pues o sea, primero llegan al Bierzo y allí en el Bierzo ya escucha hablar otra lengua, y ya cuando entran en territorio gallego pues ve otro paisaje, otras costumbres que casualmente pues son hasta cierto punto afines al mundo que ella ha dejado, ¿no? Y por eso se siente de alguna manera, o sea, empatiza mucho Claro. sobre todo con los gallegos. Hay que tener en cuenta que en ese momento Irlanda forma parte del Reino Unido, se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, por eso la mayoría del ejército es de origen irlandés. Y bueno, pues esa conciencia que tiene ella de pertenecer a otra nación, a otro país con otra lengua, un poco la ve también en Galicia, ¿no? Y eso le despierta también afinidad y también le ayuda, ¿no? En esa subsistencia, ¿no? Va conociendo a algunas de estas personas y va viendo un poco cómo son y ciertas similitudes, ya no solo en el paisaje, sino también un poco en las costumbres. Y vamos a hablar de John Moore, porque te gustan los personajes ambiguos y él lo es. Este lo es además por naturaleza, no he tenido yo que inventar nada, ¿no? Me gusta mucho, yo creo que somos ambiguos, ¿no? Y nuestras relaciones son también, las relaciones personales, amorosas, se mueven en esa incertidumbre y ambigüedad, afortunadamente, ¿no? No somos personajes planos. Y Moore, pues es un personaje muy controvertido, porque, bueno, tenía fama de muy buen militar, pero aquí pues sus decisiones en un principio, algunas son acertadas y otras son catastróficas, ¿no? Y producen, pues eso, esta retirada. Él no contó con algunas circunstancias y al final pues causó muchas bajas, ¿no? Entonces es una figura que depende de quién hable de ella. Unos lo ven como un héroe, literalmente como un héroe, y además un héroe con aureola romántica, y otros lo ven como un traidor o como un pésimo militar. Para algunos, pues eso, fue un héroe en la batalla del Viña o de A Coruña, pero a lo largo de lo que es la retirada, pues Claro, porque hubo saqueos, hubo... error tras error, ya no solo en las decisiones que él tomaba como militar, sino que no supo controlar sus tropas. Enseguida se desmandaron y se dedicaban a hacer el pillaje en cada aldea y pueblo por el que pasaban muchos británicos, muchos soldados, ¿no? A emborracharse, a incendiar los pueblos, claro, y eran los salvadores. Sí. Por eso en algunos pueblos eran recibidos con abucheos, gritando mueran los ingleses, mientras que cuando llegaban los franceses gritaban viva los franceses, ¿no? Se dan estas circunstancias en lo que yo creo que es la realidad de esa retirada. Pero el caso de John Moore es un caso claro, ¿no? De personaje ambiguo, contradictorio, ¿no? Yo lo que trato es de ofrecer una imagen comprensiva, no equidistante, que no me gusta la equidistancia en la historia, ¿no? Ni en la vida, sino de una persona, bueno, pues que lo ha conocido de cerca y le ha dicho cosas a la cara, como es Catherine, y que pues nos ofrece el panorama completo y complejo de este personaje, ¿no? Visto desde dentro, claro. Visto desde dentro, con el que ha tenido contacto, que lo ha visto actuar como militar, etcétera, ¿no? Hasta el final, y que lo ve morir, que asiste a su muerte. Claro, por eso te iba a decir, ¿no? Porque en el Viña él falleció al final. Él fallece, eso está documentado. Lo único que es invención es esa conversación final que tiene con la protagonista, ¿no? Y bueno, él muere como un héroe, literalmente. Le alcanza una bala de cañón cuando se ha acercado a la primera línea de combate para alentar y
y animar a sus soldados, ¿no? Porque es importante frenar a los franceses, no ganar la batalla, eso es lo de menos, sino frenar a los franceses para que dé tiempo a que lleguen los barcos y a embarcar a todos los supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, esa muerte heroica no he tenido que inventarla yo tampoco, está ahí. De hecho, los mismos franceses le enterraron a él, ¿no? Cuando llega Soult, que lo admiraba mucho como militar y también sabía ver los aciertos y los fallos de los que se aprovechó, por cierto. Ahora, cuando entra en Coruña, ya cuando se han ido los británicos, pues lo primero que hace es rendirle homenaje y enterrarlo como Dios manda y recordarlo con una placa en el lugar donde murió, ¿no? Estos gestos, que ya digo, no son invención, sino que están ahí documentados, me parece que, pues eso, que añaden, ¿no?, interés a esta historia, ¿no? Yo he querido que sea una historia no de buenos y malos, ¿no?, sino de seres humanos, ¿no? Que sea una historia muy humana, donde no solo está lo épico, lo bélico, sino también, bueno, pues todas las ruindades que se cometen y cómo el ser humano, pues, es capaz de hacer lo más sublime, pero también lo más vil y cruel, ¿no? Y bueno, y en medio de todo, como en la portada, está este personaje de Catherine, que intenta dar cuenta un poquito de claro, todo ella, esto, ¿no? Que decíamos que sabía escribir, que no era usual que alguien de su condición y mujer lo hiciera, ella lo documenta todo para que no se olvide y para que haya... Efectivamente. Ella, que ha llegado a leer y a escribir, bueno, por azar, tuvo que pagarlo también, eso no lo voy a contar, pero ella es consciente de que el saber leer y escribir es un don que muy poca gente tiene, y menos mujeres de su condición, ¿no? Y ese don, pues obviamente tiene que servir para algo, y en este caso, pues para que quede constancia de lo que ocurrió en la retirada y sobre todo del papel y de lo mucho que sufrieron las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que termina todo y que ella sobrevive y ayuda a sobrevivir a su marido y a algunas mujeres con las que se iba encontrando, quiere hacer un último acto, que es dejar testimonio de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Un poco es lo que justifica también la historia y la redondea, ¿no? Ese testimonio, eso, ya sabemos que la historia la cuentan los vencedores y los hombres, y sobre todo los militares, y en este caso, pues, no es así. Es una historia que está contada por una mujer que sufrió con otras, pues eso, todas las vicisitudes y penalidades de lo que es una guerra, porque una guerra no solo son las batallas, ahora lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, ¿no? El personal civil también sufre, las mujeres, ahora podemos ver muchos testimonios de mujeres gracias a las redes sociales, a las televisiones, entonces era infrecuente, ¿no? Una vez que acababa todo, hicieron un recuento de las víctimas, 7.000 hombres, 7.000 soldados, pero ni una palabra, ni una línea sobre las mujeres, que además legalmente estaban allí. Y eso, pues, trata ella de compensarlo con su testimonio. Y ya para terminar, Luis, el hecho de contar la historia para un escritor a través de los ojos de una mujer, un personaje femenino o un personaje masculino, ¿es indiferente o cuesta más o menos trabajo? A ver, no es indiferente. Yo elijo no solo contar esa historia con la que yo me tropecé, además de una manera un poco casual, sino que elijo contarla desde una determinada mirada. Primero desde dentro y luego con una mirada que es la mirada de una mujer. Mujeres que estaban allí, ¿eh? Esto no es como muchas series, películas o novelas que se escriben ahora, que aquellos papeles que antes los protagonizaban hombres, ahora los protagonizan mujeres independientemente de la realidad histórica, ¿no? En este caso las mujeres estaban allí. Yo simplemente le doy voz a Catherine, inspirándome en otra Catherine que había escrito un diario, ¿no? Y claro, lo difícil para mí era el reto de ponerme en la piel de una mujer de hace 200 años, irlandesa, con una determinada procedencia. Ese es el reto, pero yo creo que la literatura
es aceptar retos o ponerse retos, si me limito. Ya gente dice que ha salido tu zona de confort, que son los manuscritos de Rojas, y bueno, pues es verdad, y me apetecía mucho. Pero ya tenía un pozo esta historia, ya estaba en un cajón, que la tenías ahí. Bueno, sí, tuvo un tiempo de maduración, no demasiado, pero tuvo un tiempo de maduración. Sobre todo lo que rodea la escritura de esta novela también son circunstancias personales. Es la novela más personal de todas las que he escrito, en la que más me he volcado yo y en la que más, aunque la protagonista y narradora sea una mujer, y en la que eso más implicado he estado. ¿Por qué? Bueno, por las circunstancias en las que yo escribo la novela. Yo era un visitante asiduo de Galicia en ese momento, porque mi pareja en ese momento era gallega, y eso también era otro motivo, ¿no? Para rendir homenaje un poco a esa tierra, a ese país, a esa lengua que es Galicia, ¿no? Y bueno, esta historia me lo brindaba también. Luego es una novela que escribo paralelamente a la guerra de Ucrania. Más o menos empecé a escribirla en el mismo momento. Felizmente yo ya la acabé y la publiqué. La guerra sigue, ¿no? Y luego también un poco mis circunstancias personales, de mis vivencias y mi estado de, vamos a decir, de enamoramiento después de muchos años en que yo no había estado enamorado, también me lleva un poco a proyectar todo eso sobre este personaje. O sea que eso me ayudó, esas circunstancias me ayudaron mucho, pero claro, tú puedes ser muy voluntarioso y tener muchos motivos para hacer algo y luego no conseguirlo, no conseguir meterte en la piel de esta mujer, no conseguir una voz y una mirada que sean creíbles, que sean verosímiles y complejas. Y bueno, y ese era el reto, más que documentarme, que para mí documentarme es algo natural, era un tema que me interesaba. Hubiera leído, aunque no hubiera escrito la novela, me hubiera interesado por el asunto. Lo difícil era, pues eso, construir ese punto de vista. Pues Luis, gracias por la novela y reto conseguido. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Es un estímulo para seguir escribiendo, que a veces necesitamos esos estímulos. Pues sí, gracias. Muy amable.